En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquel día muchos dirán: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre echado demonios, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Yo entonces les declararé: Nunca os he conocido, alejaos de mí, malvados. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se hundió totalmente. Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los letrados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este Evangelio, la palabra del Señor nos habla de algo que creo que pasa con la mayoría de nosotros. Le hemos dado un lugar a Jesús, sí, en la vida, pero en general el lugar que le hemos dado es el lugar de amigo, incluso el lugar de Dios Todopoderoso. En alguna prédica que yo escuchaba, o incluso en diversos testimonios, he escuchado cómo la gente suele tener un problema grave el momento de reconocer que Dios no solamente es Dios poderoso, sino que también es Señor de sus vidas. Recuerdo de un testimonio en particular donde una persona con una adicción muy fuerte decía que no podía salir de esa adicción, no podía salir de ese vicio, y que el momento en el cual reconoció que Jesús era su Señor, en ese momento le dio el poder de que Él haga la voluntad sobre su vida. Yo creo que es un paso que inconscientemente nosotros solemos creer que ya lo hemos dado. Solemos pensar que Dios es nuestro Señor. Y en el fondo, para que eso suceda, deberíamos hacerlo consciente precisamente que Dios puede mandar sobre nosotros. Como sacerdote yo me doy cuenta también de eso con la gente. Es decir, la gente no tiene problema en ser amigo del sacerdote, en hablar contigo, en contarte problemas, en venir a pedirte que ores por sus circunstancias difíciles, penosas. Pero cuando uno empieza a mandarles algo, cuando uno empieza a ser pastor, entonces la gente ya no te reconoce. Te suelen pensar que estás saliéndote de tu límite. Es muy común que la gente tenga problema en darle autoridad a alguien. Pero eso solamente refleja cómo somos con el mismo Dios. Yo también, cuando leo el Evangelio, cuando voy a predicar en la misa, yo le digo al Señor: Señor, yo voy a predicar, pero antes que nada quisiera que algo de mí cambie en esta homilía, que yo mismo obedezca a tu palabra. No vaya a ser que yo predicando termine yo vacío, termine yo siendo desobediente. El ejemplo que nos pone la Biblia es grave. Judas expulsó demonios, sanó enfermos, y cuando se presentó frente al juicio de Dios, no tuvo el argumento de decirle: pero yo cumplí tu voluntad. A veces nosotros confundimos los dones que Dios nos ha dado con el camino espiritual, y eso es grave. No es lo mismo tener un don, expulsar demonios, sanar, no es lo mismo que tener un camino de obediencia. Por eso debemos pedirle al Señor que nosotros mismos lo tengamos como Señor, que no significa que seamos creyentes necesariamente que estemos bien. Es importante que nos cuestionemos qué tanto obedecemos a Jesús en la vida concreta, qué tanto cambiamos cada vez que vamos a escuchar el Evangelio, qué tanto le estamos dando poder a Jesús sobre nuestras vidas en lo concreto. Y así vamos a descubrir, porque a tiempo estamos para que cuando nos encontremos con el Señor, Él nos permita ingresar ahí donde está Él y donde están aquellos que cumplen su voluntad y viven con amor su Evangelio. Que la bendición del Señor Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.